Lástima de copyright, porque este es el preciso momento, el momento perfecto para poner una canción de Rosalía. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, he estado jugando mucho a Reisalía y tocaba traer guía. Sobre todo porque si han visto los últimos vídeos que he subido de los grandes torneos de Estados Unidos, porque prácticamente han sido todos allí, no se están viendo Reis. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no es tan bueno como parecía. Vamos a repasar todo, una intro del deck, el líder, la base, carta por turnos, saben que cada guía la enfoco de un modo distinto. Y nada, espero que les guste mucho, así que vamos a ello. Bueno, comenzamos con Rey y la base, ¿no? A ver, ¿qué ocurre con Rey? Rey es un coste 6, sale un poquito tarde. Todos los costes 6, o prácticamente todos, tienen estadísticas mayores que Rey, es un 2-6, es poquito. Tiene Restore 3, por tanto, bueno, te permite regresar a partida y quizá no importa tanto cuando sale, pero como salga y no consigas sacarle valor, vas a sufrir bastante. ¿Cuál es su gracia como líder? Que puedes girarla cuando está en la base, pagando 1, ¿no? La agotas, o cuando ataca, cuando ya está fuera comunidad, atacas con ella y le puedes dar una ficha de experiencia a una unidad que tenga 2 de poder o menos, ¿no? Que su característica ofensiva sea 2 o menos. Por tanto, quiere estar acompañada de unidades chiquitillas. ¿Qué porcentaje de unidades pequeñitas? Es una de las claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir un deck. Entonces hoy les voy a mostrar el deck que yo he estado jugando. Y la base de 25 roja, bueno, es un evento andante, ¿no? Bueno, andante no, porque está ahí paradita, ¿no? Pero ya me entienden. Es un evento adicional para poder eliminar unidades. Tenemos en cuenta que hemos dicho antes unidades pequeñitas, de poco poder. Entonces la podemos estampar contra una unidad rival, la reducimos la vida y luego con esta base, con este evento de la base, la rematamos. Por tanto, hace muy buena combinación. Y esos 5 puntos de vida menos no duele tanto, porque al final tenemos tanta curación que realmente podemos mantenernos en partida, salvo contra el agro, que curiosamente es de lo que más daño nos hace. Vamos a ver ya el deck. Bueno, lo primero, ¿cómo quiero ganar? Esto es súper importante, ¿vale? O sea, hay que entender cómo queremos jugar y cómo quiere ser jugado un deck y un líder, ¿vale? Aguantar. Primer turno es aguantar a través de unidades pequeñitas, como ya hemos dicho, y si puede ser que tengan un valor adicional, porque las vamos a ir mejorando y vamos a sacar más valor en el tiempo. Por ejemplo, Yoda te da curación y te da robo de carta. Por ejemplo, R2 te permite atacar y ir filtrando el mazo para decir, no, esto lo quiero mantener ahí porque lo quiero robar, o esto no, y lo llevo a la parte de abajo. Y como dije antes, mucha curación. Entonces, unidades que también aporten curación a mesa va a ser relevantes, porque incluso en turno 6, 7, 8, cuando salga una de esas unidades chiquitillas, vamos a seguir sacando valor, ¿vale? A lo mejor no va a tener el mayor impacto en base a estadísticas, pero entre el token de experiencia que le pueda dar Rey, más el valor propio que traen por curación, por robo, es muy muy relevante. Si la partida ha ido bien, ¿vale? Ya estamos llegando a una segunda parte donde más o menos tenemos equilibrada la mesa, estamos ahí más o menos controlando entre las curaciones y demás, y es cuando tenemos que poner el foco en seguir controlando mesa y el foco principal a la mano del rival. Descarte, descarte, descarte. Tenemos unidades y tenemos eventos, sin olvidar de que tenemos que seguir curándonos, ¿vale? No sirve de nada si descartamos la mano del rival, no tenemos nada de curación en mesa y el rival nos sigue pegando, porque al final puede ser que nos gane partida. Y por último, ya con todo estabilizado, tanto mesa como la mano del rival, aplastamos. De verdad, gente, hay un momento donde tú sientes que dices, wow, qué paliza estoy metiendo en esta partida. Poquitas veces he llegado como con el agua al cuello. Dificultad del deck, la primera, ¿cuándo utilizar la habilidad de Rey? Y cuándo curvar perfecto, ¿no? Cuándo gastar todos los recursos con cartas de la mano, a veces con una sola carta, a veces con 2, con 3, y cuándo destinar un recursito para que Rey mejore. Esto lo vamos a ir hablando durante todo el largo del vídeo, pero algo importante que quiero que tengan en mente es el tempo de la partida. Tenemos que tener muy claro cómo van a ir ocurriendo todas las acciones de esa fase de acción para determinar si ese puntito de experiencia es súper determinante o no. Por ejemplo, me estaba enfrentando contra un Tarkin amarillo, ya saben que va full naves por el cielo. Yo tenía mi centinela 1-4 mandaloriano y él tenía delante el TIE Phantom, ¿no? El que no puede salir con cartas desde la mano ni nada. Bueno, ¿qué ocurre? Si él atacaba en ese momento, se estampaba, porque yo hacía 3 de daño, y entonces él empezó a meterle token de experiencia. Entonces yo muchas veces decía, si le pongo el token de experiencia de Rey, se me salgo de rango de que me derrote, o directamente mi daño le derrota a él, y prefería eso a seguir bajando cosas de la mano. Y a lo mejor bajaba algo más chiquitillo en lugar de bajar un Kanan, un coste 4. Le daba el token de experiencia y luego bajaba un coste 3, por ejemplo, ¿no? El rival no atacaba porque sabe que era una de sus win conditions. Seguía mejorándole con tokens.
Y yo le seguía mejorando con otro token, de tal modo que retrasé un montón de tiempo esa amenaza, mientras yo seguía fortaleciéndome en la parte terrestre, me iba curando, iba jugando un poco con el deck. Entonces, en ese momento de entender bien el tempo de las acciones, ese punto de experiencia puede ser súper determinante y no está tan mal no intentar sacar la carta de más valor siempre en todo momento. No jugar muy tempo, sino jugar más con el tempo de la partida. No sé si tiene mucho sentido. Y la segunda es cuándo descartar o cuándo no descartar, ¿vale? Mucha gente con la que he hablado me está diciendo que el problema es este, ¿no? Dice, no, yo llega este turno y juego sabotaje, creo que se llama, para tratar de quitar y al final nunca gano. A mí lo de descartar cartas no me está funcionando. Bueno, es que es quizás lo más complicado, el determinar cuándo de verdad descartamos. Vamos a ir viéndolo. Bueno, este es el deck, la Reisalía. Y si son fans ya saben a qué me refiero. Bueno, como ven, es un deck carito, ¿vale? Es un deck caro, tiene pues bastantes legendarias, ¿no? Tiene por acá, por acá, por acá. Tiene cartas raras que son un poquito caras, como K2. Bueno, Tech no sé si es muy caro, pero bueno, tiene un poquito de todo, ¿vale? Como ahora lo vamos a ver más en detalle, pero para que vean un poco la distribución de todas las unidades, tenemos muchísimos costes bajitos para sí o sí saber que vamos a poder jugar de inicio, tenemos muchas opciones, tenemos muchas líneas de juego, ¿vale? No siempre vamos a buscar dos cartas en concreto, una y una, sino que tenemos incluso distintas formas de ir por el espacio, distintas formas por ir por la tierra. Ha sido un caminar, gente, este deck, ¿eh? Inicialmente comenzó de otro modo. Hay cartas que todavía no me acaban de convencer del todo, luego lo vamos a revisar, pero estoy encontrando un equilibrio bastante bueno, ¿no? Y luego ya cuando toca hacer banquillo, pues ya sabemos que vamos quitando para enfocarnos sobre todo, que el banquillo sobre todo va muy enfocado al agro, ¿vale? Que curiosamente es lo que más nos cuesta enfrentar. Bueno, tengo más partidas, ¿vale? Pero cuando hice esta diapositiva estoy así, ¿vale? En una de las herramientas para poder jugar. Tengo 19 victorias de 28 juegos, un 67% de win rate. He jugado un poco contra todo. Sabine es lo que más... Sabine verde es la que me está dando problemas. Ha habido un par de partidas donde estaba súper igualado, pero al final, nada, una carta o dos ha definido la victoria para él o para mí, ¿no? Entonces, bueno, tengo más partidas en físico, tengo más partidas en otros perfiles, tengo más partidas de otros modos. No sé, estará por ahí, 60 y pico. ¿Quiere decir esto que es el deck perfecto, que es buenísimo? Que no, pero yo creo que es una dirección muy, muy buena. Toca que el meta ya se establezca mucho, mucho más. Ya parece que se está estableciendo en esta primera oleada. Luego ya llegará el contrameta, ¿vale? Pero a día de hoy este deck a mí me está funcionando muy bien. Y ya solamente requeriría hacer unos pequeños cambios dependiendo de cómo vaya evolucionando todo. Bueno, turno 1, ¿vale? Conocen todas las unidades. No me voy a extender muchísimo. La pueden ver en pantalla. Paren, ¿vale? Lo digo esto para no hacer un vídeo súper, súper largo. La única diferencia, la única unidad distinta, nueva, mejor dicho, porque es del set 2, es la granjera de humedad, ¿no? La granjera del agua. Es un 1-0-4 con Restore 2. Claro, ese 0 es muy malo, pero claro, cuando le empezamos a poner token de experiencia a través de la habilidad de rey, esa unidad, aparte del Restore 2, que la queremos solamente por eso, puede llegar a hacer un puntito de daño. Ese puntito de daño, ¿por qué puede ser relevante? Uno, para ablandarla y para que eventos, por ejemplo, como Takedown o como Open Fire, pueda rematar unidades más grandes. Ese puntito, por el tokencito que le hemos dado, bien. Además, cuando ya lleva 2, cuando ya lleva 3, puede empezar a lidiar de verdad con unidades chiquitillas del rival o rematar cosas más grandes que se hayan quedado a mitad de vida debido a tradeos o eventos o lo que sea. Entonces, bien. Llevo 2 copias de todo menos de Sabine, porque Sabine al final es un 2-3 engañoso, ¿verdad? Es un 3-3 realmente cuando ataca. Con un token de experiencia es un 3-4 que pega de 4 si quiere terminar con alguna unidad. Y comba muy bien con una carta que vamos a ver más tarde para generar más descarte del rival del deck y también para curarnos. A ver, inicialmente yo llevaba 3 alas as, pero no era suficiente la granjera, no era suficiente Yoda, necesitaba meter arcs para curación. Y al final, con un token de experiencia es un 3-4, te lidia con un montón de cositas, es un daño considerable que el rival no puede obviar y ese Restore 1 se aprecia muchísimo. Se podría jugar incluso quitando las alas as, metiendo otro arc y metiendo algo más gordo, porque hay bastantes turnos unos, y no depender. Pero es cierto que hay partidas donde necesitas llevar un poco la voz cantante, sobre todo con un control o algo que quiera rampear mucho y quiera una partida larga. Ese ala que te meta 3 de ataque por el right, pero tú le puedes meter 1, 2 tokens, al final el rival va a tener que destinar un recurso gordo, como un evento, ¿no? A quitarse ese ala porque le sigue pegando de 5, 5, 5, y eso habilita que otras unidades más grandes tuyas que vayas a sacar después
no tenga esa respuesta concreta contra esa unidad. Entonces puede llegar mucho daño. Por eso, por ahora yo tengo un 2-2 y estoy muy feliz. Si me aparece una de estas dos naves en mano, felicísimo. Otro turno 1 posible, me pasó una partida, lanzar con una fuerza e incursión arriesgada, ¿vale? Incursión arriesgada. Por 1 haces 2 de dañito. Contra un agro rival, un Grido, un Cloud Rider, no sé, cositas así baratitas, ¿no? Que el rival a lo mejor luego tú quieres sacar algo y el rival lidia contigo. Quitártela de inicio no es tan malo. Y tenemos 2 costes unos. Por tanto, jugada de R2 o granjera más incursión arriesgada. Si de verdad sientes que necesitas quitarte esa unidad sí o sí, adelante, ¿vale? En lugar de dar el token de experiencia. Normalmente no lo recomiendo, pero me ha ocurrido en partidas. Y lanzar con la fuerza, tengo un ejemplo buenísimo. Estaba jugando contra un Han amarillo. Tenía una mano inicial bastante decente, pero dije, no, tengo tanto coste 1, quiero salir de otro modo porque me preocupa no tener nada en el espacio por si viene el halcón, ¿no? Hice mulligan, horrendo. Tuve costes altos y tuve un montón de eventos en mano. Y dije, ¿uso lanzar por la fuerza así porque sí? Y sí. Jugué lanzar con la fuerza de turno 1, él me jugó a mí Spark of Rebellion, por tanto los dos habíamos usado solo una carta para quitar mano del otro, y en el siguiente turno seguí sin tener un coste 3, entonces tuve que usar, creo que fue R2, token de experiencia y lanzar con la fuerza, sin hacer daño, para quitar mano del rival. Y al final Han Solo sin mano sufre mucho, porque no puede hacer el truquillo de lo llevar recursos, de pseudo rampeo y demás, entonces interesante tener en mente que lanzar con la fuerza también se puede utilizar en turno 1 sin ningún tipo de problema. Pasamos al turno 2 e idealmente, casi siempre vamos a querer jugar o Yoda o el interceptor de Concordown, ¿vale? Va a ser conocer lo que quiere hacer el rival. Si sabe que me va a ir más por el espacio, el Concordown me viene de perlas. O si ya me ha salido por el espacio, el Concordown me viene de perlas. Si no, Yoda tendría que ser prioridad número 1. Primero, por curación. Segundo, porque tiene estadísticas decentes, bastante buenas. Tercero, le podemos mejorar con los tokens de rey. Y cuarto, lanzar con la fuerza. Ahí ya solo con tener este Yodita en mesa, lanzar con la fuerza gana mucho más valor. Porque no solo descarto, es que puedo llegar a hacer daño. Claro, muchas veces, sobre todo al inicio de la partida, a lo mejor el rival te juega, se descarta alguna carta baratita, que a lo mejor no le rompe mucho el turno, o una carta muy cara, aunque le hagas daño, pero no le rompe el turno. Pero en turno 3, 4, 5, donde el rival ya tiene menos cartas en la mano, ese lanzar con la fuerza gana mucho valor. Ahora, no es obligatorio, y de verdad lo digo, no priorizo 100% jugar un coste 3 en turno 2. Si veo que tengo mejores tradeos en mesa, y eso me permite, o sea, tiene mucho valor yo dar un tokencito de experiencia a R2 o a la granjera o a una de las naves del espacio y usar un lanzar con la fuerza, simplemente para descartar carta de mano y obligarle a que tenga menos recursos en mano y por tanto le duela más a la hora de poner recursos en siguientes turnos, lo hago. Tengo que priorizar tradear con mesa y si puedo, me meto un poquito en su mano, pero no es prioridad. Sobre todo es tradear en mesa y estar tranquilo. Si bajo un Yoda y a lo mejor no puedo tradear y el rival me mete mucha presión o lidia con mis unidades y se quedan vivas y yo no le he sacado valor a la curación, yo prefiero jugar tranquilo y tener muchas cartas en mano por un tema que vamos a hablar más adelante. ¿Un tech es jugable? En principio no, gente. Si de verdad no tienes absolutamente nada, si vas muy mal, es un 3-2-5 que va a poder ser mejorado por rey. Entonces no está mal, pero idealmente no es lo mejor. Ahora, con token de rey es un 3-6. Te permite tradear bastante bien, te permite aguantar en mesa y el rival tiene una bomba de relojería en la mesa. Si no lidia con tech, le vas a empezar a sacar cosas de recursos y eso da mucho miedo. ¿Abrir fuego es una opción? Sí, abrir fuego es una opción si hay cosas que de verdad dices, bueno, prefiero lidiar rápidamente con esto para tener mesa estabilizada al siguiente turno, porque tendrás unidades chiquitillas que has ido mejorando. Tienes abrir fuego que quita una amenaza fuerte del rival, pega y lidias. Si tus unidades se quedan en mesa, él no tiene unidades por todo lo que has podido tradearle, más el abrir fuego, más la base, estás muy bien. Estás muy bien porque ahora tú tienes la iniciativa de la partida. Pero yo priorizaría siempre unidades, como dije antes, con Yoda o con Concordown. Primero, luego mejorar las otras y ya como tercero, abrir fuego. Llega el turno 3, entonces, ¿qué cartas de coste 4 tenemos? Tenemos un derribo, tenemos 3 saqueos, tenemos 2 Kanan y tenemos 3 K2. Bueno, Kanan y K2 para mí es prioridad número 1 en el turno 3, ¿vale? Si puedo jugarlo, lo juego. Pero, otra vez, si de verdad siento que me va mejor jugar algo más baratito, como un Yoda y un Fourth Throw, y lidiar con mesa, lo hago. Lo super mega priorizo antes que bajar un coste 4, porque necesito estabilizar mesa, ¿vale? No necesito bajar algo gordo, sino que prefiero estabilizar mesa y tener muchos recursos en mano porque la partida, en principio, nos interesa que vaya un poquito más
más lejos. ¿Qué hacemos con saqueo? ¿La jugamos de turno así, pum, a tempo para quitar cartas? No. Mi experiencia no es nada recomendable. Y derribo, solamente la voy a jugar si es contra una Sabine, ¿vale? Me la guardo, paso. Como tenemos tantas unidades chiquitillas en la mesa, vamos a poder atacar, ¿vale? Vamos a poder usar la base incluso, entonces podemos retrasar, entonces no se va a oler muchísimo que tenemos el derribo, porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero si no, paso. Sale Sabine, hasta luego Sabine, te juego de derribo y con mucha calma y confiamos en las curaciones. Sobre todo, si hemos conseguido sacar Yoda y hemos conseguido sacar la farmera o el arc para lidiar con mesa en turnos anteriores y poder curarnos un poquitito, ¿de acuerdo? Si no, una opción también puede ser jugar un coste 1 y jugar un abrir fuego, que junto con una unidad chiquitilla nuestra para lidiar con esa Sabine o con otras cosas, y con la base, ¿vale? Entonces también puede ser otra línea de juego. Y por supuesto, recordemos, Rey está ahí dando tokens. O sea, puede ser que necesitemos dar un token y a veces dar un token puede ser una especie de pasar activo. Llega el turno 4 y... A ver, turno 4, 5 recursos de mesa. Mucha gente diría, Poe Dameron, jugada evidente. Pues yo, la verdad, es donde casi no estoy jugando a Poe Dameron en este mazo. Con Han Solo es una de las diferencias, lo juego mucho más en el turno 3, por 4 recursos, pero muchas veces el turno 4 es un momento muy delicado donde hay una lucha encarnizada por la mesa y con cartas desde la mano para ver quién tiene control, sobre todo con midrange y contra algunos controles. Entonces, jugar Poe Dameron sin impacto, no sé, si tienes iniciativa, a veces sí me juego Poe Dameron de inicio. Sobre todo si sé que el rival es un azul, por ejemplo, ¿no? Que casi seguro me va a jugar un evento para quitarme Poe Dameron. Y ahí es donde yo, como ya tengo otra mucha mesa, que él no ha lidiado con ella previamente, pego, me curo, saco valor girando, o sea, controlando el deck, etcétera, como hemos visto antes. Y ahora el control ve que tengo un montón de unidades en la mesa que se han ido haciendo más fuertes con mis tokens y no tiene modo de lidiar con todo, ¿vale? Y si me sacan un centinela más tarde, yo voy a tener recursos para poder lidiar con ellos. Si no hago eso, normalmente hago un turno de coste 4 más token de rey o lanzar con la fuerza, ¿vale? Aquí sí ya entra mucho mejor saqueo, ¿vale? Porque ya, si hemos ido controlando la mesa previamente, podemos incluso jugar ahora un saqueo más un tokencito o un lanzar con la fuerza y tratamos de dejarle sin mano. Aunque en ese momento podamos perder control de la mesa, ¿vale? A lo mejor el rival ha jugado un par de unidades o no hemos podido lidiar previamente con ellas o nos ha atacado él a nosotros y nos ha ido limpiando unidades y él quedándose vivo. Aquí no está mal jugar un saqueo porque lo que quiero es dejarle sin mano y luego yo empezar a jugar cosas potentes como Luke, como la propia Ley que va a salir muy prontito para lidiar otra vez con la mesa y asumimos daño a la base, no hay problema. Entonces, importante ahora sí, saqueo tiene mucho más hueco, si no, K2 y Kanan son las jugadas maravillosas más un toquecito de experiencia o un lanzar con la fuerza. Y en turnos posteriores pues ya llega Obi-Wan o caída de rival, sobre todo caída de rival para lidiar con el líder rival es importantísimo, ¿vale? El nombre ya lo dice bastante bien, es súper relevante, te suelto caída de rival, sale Rey, pega, se cura, potencia otra unidad o a sí misma y estabilizo mesa. Y ahora es cuando ya llega, sí 100% el descarte de mano en siguientes turnos. O sea, como unos animales, descarte. Obi-Wan no está mal, sobre todo si sabemos que el rival a lo mejor no tiene tanta capacidad de eliminarlo de un solo golpe, ¿vale? Pero si conseguimos potenciar a Rey, súper bien. Y luego Luke y Redemption, por supuestísimo que sí. Dragon Crate. Yo al principio solo jugaba con uno y la verdad me he acostumbrado tanto a jugar con uno que intento forzar partidas donde gano sin jugar al dragón, ¿vale? O sea, dentro de mi testeo, porque no simplemente voy a ganar. De hecho, hay partidas que a lo mejor he perdido justamente por testear límites, ¿no? Como se dice a veces en los videojuegos competitivos. Testeando límites, ¿no? Y dice, bueno, si juego el dragón, yo creo que el rival casi seguro le estoy ganando. Pero, venga, pongamos que no robo el dragón, ¿no? Y juego otras cositas. Hombre, en torneo lo voy a hacer, obviamente, ¿no? Pero, gente, duda. Alejo, ¿se puede ganar sin el dragón? Sí. Yo, inicialmente llevaba uno. No me dolía para nada llevar los recursos por mi modo de jugar y porque me adapto muy bien a este deck. Creo que nos adaptamos súper bien. No necesito llegar a tener un dragón en mesa para ganar partidas, pero obviamente ayuda mucho. Hay un reporte en el canal de mi rey, era otro deck distinto, no era ya tan perfilado, contra un boba verde y acabó 0 de vida y él con 30. O sea que, de verdad, se puede ganar sin dragón sin ningún problema. Lo que no se puede hacer es ganar en este deck sin Luke Skywalker. Si tienen que decidir, ¿me compro dragones, me compro Luke Skywalker porque me encanta azul-blanco? Luke Skywalker sigue siendo prioridad absoluta. Para mí es una de las mejores cartas del set 1
Y azul-blanco. Sin look no funciona, salvo que seas un Chirrut como el que me ganó, que me metió 14 a la base, que ni le hizo falta llegar al turno 6. Vigilancia. Vigilancia es una carta que he ido metiendo porque mucha gente dice, sí, es que es buenísima vigilancia y agresión, ¿no? En el deck. A ver, es una carta que prácticamente en todas mis partidas, creo que he jugado en una, me parece, se va a recursos siempre, como que no lo necesito. Ahora, llega el momento contra el agro, donde claramente curarme 5 y derrotar una unidad suya que me va a hacer 4, 5, 3 de daño, bien, porque en teoría ya está, mi mesa ya está llena de unidades que también tienen restore y que pueden lidiar con la mesa del rival. No está mal, pero a día de hoy yo no la uso. No la uso literal, ¿eh? Creo que en una sola partida he llegado a jugar vigilancia y la jugué más como quiero ganar tiempo sin gastar cartas de mi mano que quiero jugar más tarde. Y fue prácticamente esto. Creo que más le di escudo a una unidad. Me curé 5 y le di escudo a una unidad para poder tradear mejor y que se quedara para un segundo tradeo en fase de acciones del futuro. ¿Se puede jugar este deck sin vigilancia, Alejo? La respuesta es sí. Descarte. Vale, llegamos a una de las partes importantes que les dije, ¿no? A ver, dije las dos dificultades, que era cuándo dar el token con rey y cuándo curvar bien, y la otra era descarte. Yo les puedo hablar de experiencias mías. Esto se conoce jugando muchísimo. Si no, es complicado. Les he dicho, en cuanto al descarte, lanzar con la fuerza, a tempo, por rellenar curva, porque sí. A mí me funciona. No necesito siempre tener algo de fuerza en la mesa para sacar el valor máximo a la carta. Quitar una carta al rival ya es muy bueno. No tanto por esperar quitar algo gordo, sino porque ese punto que siempre digo en los vídeos, ¿no? De, a ver, tengo 3 cartas en mano. Me toca llevar algo de recursos. ¿Qué llevo? Las 3 me gustan. Porque si le has descartado algo que no le gustaba o algo de menos valor, acaba teniendo en la mano. A lo mejor un robo. Pongamos el mejor robo posible, ¿vale? 2 robos buenos y una carta que quería mantener en mano. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y si roban una buena y una mala y lleva la mala, ok, tiene 2 cartas en la mano. Y el rival sabe que ya hemos saqueo, porque este deck ya es muy conocido. Y a lo mejor es un mejor de 3 y ya se lo hemos jugado. ¿He jugado saqueos para quitar una carta de la mano? Sí. Sí, sin duda. O sea, ha habido momentos donde tengo tanto control de la mesa y el rival en su desesperación ha jugado una carta rápido para que no se la quite. Le juego saqueo, se la quito, mis unidades tradean, le limpio mesa o estabilizo mesa y ahora tú robas 2 y yo sigo teniendo mi mano entera. ¿Por qué tengo mi mano entera? Bueno, Poe Dameron, ¿vale? Esta parte de ir dando tokens a las unidades chiquitillas en lugar de jugar a tempo, ¿no? Un coste 4 en turno 4, sí, pum, en turno 5. Pum, ¿no? No, turno 3, perdón. Tener más cartas en mano me habilita que cuando Poe entra en mesa, puede sacar más valor. ¿Cuál es el principal valor? A ver, el primero... Bueno, hay un empate, ¿no? La mejora prácticamente no la he usado nunca, me dan igual. Tengo otros modos de lidiar con las mejoras, me da igual. Tengo tanta curación que me da igual. Pero quitar carta de mano para mí es prioridad absoluta, porque además el rival dice, me quita mano Poe y va a tener lanzar por la fuerza y va a tener saqueo. Es que sabe que se va a quedar sin mano y es el dolor máximo. La segunda, rematar unidades, ¿vale? Poe Dameron yo lo uso para tradear a mesa, tradeo en una unidad y hago 2 dañitos a otra unidad si la limpio por completo. De tal modo que lo que consigo es tener más control de mesa, tener muchas más unidades y decir al rival, venga, bájame cosas que entre mis eventos y entre mis tradeos a la vez me voy curando y no te voy dejando jugar a ti. Y encima mis eventos te van a quitar mano. Entonces, le meto en una situación complicada. Yo no tengo prisa. Hay gente que dice, 6 a la cabeza y 2... No, yo tradeo unidad. Si es un líder, bellísimo. Te hago 6 más 2 y te quito un líder de vida 7. Pero si no, remato unidades para yo tener control de mesa y luego, como dije en el plan de partida, aguanto y luego te arrollo. Te arrollo y de verdad es que acabas pegando pum, pum. Y he llegado a tener partidas de tener Restore 2 de Yoda, Rey 3, un Luke y a lo mejor un Kanan o un Artu. Y acabo pegando 3, 4 ataques por la tierra, me curo 10. Es una barbaridad. Ahora, pregunta, ¿quién es mejor, no? Lo comentaba antes al inicio, ¿no? Que en los últimos torneos, en la Gamescom, en Baltimore, en Portland, no se han visto Reys rojas. ¿Por qué? Y sí se han visto Han Solos azules. Bueno, el deck es bastante similar, ¿vale? Es bastante similar. Creo que es bastante más proactivo el Han Solo y creo que también eso influye un poco a la hora de que la gente, ¿qué prefiere jugar, no? Prefiere llevar la iniciativa de la partida y por tanto obligar al rival que se adapte a ti. Y como sueltas cosas tan gordas, tan potentes, como no consigue lidiar contigo, le vas a reventar. Y a cambio, Rey es mucho más reactiva. Rey quiere ir despacito, quiere ir viendo cómo vas, quiere ir potenciándose en donde necesita potenciarse. Y llega un momento donde
te equilibra partida, te curas y acabas pasando tú por encima a cambio de haber jugado muy bien, ¿vale? En mi opinión, la dificultad de Rey es esta. Saber que tú vas por detrás y tienes que saber cómo lidiar con este midrange controlerillo que llevas, a diferencia de Han Solo, que te quiere llevar la iniciativa en la partida y te quiere meter mucha presión. Contra el control le vamos a quitar la mano. Palpatine verde se me resiste un poquillo con ambos, la verdad, porque al final acabo teniendo unidades heridas, porque o bien tradeo o bien las bajo heridas y al final es imposible evitar que Palpa me robe algo y no tengo tantas cosas para poder lidiar con ellos. Normalmente contra control no banquilleo nada, juego el deck que tengo ahí, ¿vale? Porque quiero potenciar. Contra agro sí banquilleo, ¿vale? Ahora vamos a ver el banquillo. ¿Quién es mejor? No sé, la respuesta creo que es, necesitamos que pase más tiempo. Creo que a día de hoy Han Solo quizá porque mete un poquito más de velocidad, se está viendo más. Y además o sea, acabas jugando Windu, acabas jugando Chewbacca, acabas jugando cosas más gordas antes de tiempo y eso siempre está bien. Y creo que tener esa iniciativa está potente, pero creo que Rey es más estable. Creo que Rey, de hecho, en todos mis enfrentamientos de Rey contra Han Solo azul, les he ganado y no han tenido nada que hacer, de verdad. O sea, he llegado a un punto donde le he controlado totalmente la mesa. Incluso cuando me ha bajado el dragón, puedo jugar eventos que me hacen mucho daño porque sé que me voy a curar muchísimo. Y eso sí que no lo tiene Han Solo. Pero, prontito, guía de Han Solo. Porque sí, ¿no? O sea, creo que ya va a ser bastante fácil después de esta Rey hacer la guía de Han Solo. Llevaré como unas 15 partidas jugadas con él. Bastante bien, gente, bastante bien. Me falta dar con la tecla de mi deck porque yo juego algo muy distinto al que quedó top 4 en la GameCon. Bueno, no muy distinto, pero llevo cosas un poco diferentes. Pero tengo que dar con la tecla. Cuando lleve 20, 30 partidas, haré la guía, que yo creo que va a ser la siguiente. Entonces, si alguien quiere saber cómo va Han Solito azul, siguiente semana, gente. Banquillo, bueno, banquillo está en construcción, ¿vale? Por ahora, como yo he dicho, solamente banquilleo contra agro, ¿vale? Y aquí la duda, realmente hay 3 cartas que está la duda, ¿no? Es reparación o repair, unexpected escape y smuggle aid, ¿no? Son las 3, no me acuerdo, no sé el nombre en castellano, gente, lo siento. Repair, ¿por qué? Bueno, pone 1-1, pero en realidad sería poner 2-1 o 3-0 de las otras, ¿de acuerdo? Repair, ¿por qué? Contra agro, ¿vale? Por coste 1, curar 3 a mi base, bien, o incluso curar 3 a una unidad como Yoda, para luego que Yoda pueda hacer un tradeo y sobreviva en mesa, ¿vale? Y a veces incluso, que es la jugada que más me duele, ambos a un K2 que se estampa contra mi Yoda, por tanto me quita curación, me pasa daño a la base y cuando luego yo le tengo que derrotar a ese K2, me meto otros 3 a la base, ¿vale? Entonces incluso curar a un Yoda para que no me entre nada de daño a la base, no está mal, y a lo mejor ya no es el objetivo más jugoso para ese K2 con ambos. El de girar unidades me gusta porque por un solo recurso estoy lidiando con una Sabine con sable, o estoy lidiando con un K2, o estoy lidiando con un montón de cositas en agro. Entonces, tengo que probarlo. No lo he probado, fue una idea feliz que tuve hoy en la mañana cuando hacía esto, pero me gusta bastante. La parte de rescatar a gente nos da igual, pero por un solo recurso, poder girar cosas contra el agro, me gusta, porque al final yo voy a poner con el resto de recursos, tradeo, voy a bajar algo importante, en teoría, de curación, o me da tiempo a regresar a conseguir robar ese evento que me va a permitir lidiar con amenazas del rival, ¿vale? Y la otra es Smuggle Aid, ¿no? Creo que era, no me acuerdo cómo se llama, reabastecimiento, no sé, es que siempre tengo dudas con los nombres en castellano, perdón. Me gusta porque es como un repair, menos flexible porque no le puedo curar una unidad, pero en principio me da un poco igual, quiero curar la base, a cambio de poder llevar los recursos y si hiciera falta sacarla con contrabando. Creo que en principio me gusta más Repair. Otras cosas que puedo jugar contra agro, bueno, la nave que quita mejoras contra mandalorianos, sobre todo obviamente contra Sabine por el sable oscuro, pero en general contra mandalorianos entra. Cassian también me gusta contra agro porque es un 3-3-5, a tempo va a poder lidiar mínimo con 2 unidades de rival, entonces está súper bien. Incluso también puede salir por recursos, pues si hemos tenido una mano horrible donde hemos tenido que gastar un montón de cosas baratitas y el robo es... Madre mía, robo y tengo 2 costes 7 y ¿qué hago ahora? Bueno, sale Cassian desde recursos y puede pegar inmediatamente, ¿no? O sea, le toca al rival y luego atacaría yo. También me gusta contra control. Me limpias mesa, te saco cosas por contrabando que pueden tener daño directo, le obligo a seguir lidiando con ellas y mi mano no se ve dañada. Puedo seguir teniendo toda mi mano disponible para luego seguir jugando cosas, ¿vale? Kanan, contra agro, sale K2, entra Kanan, aunque... Si entre los dos,
Casi siempre voy a priorizar jugar a Kaina, sobre todo porque además, como tiene vida 5, va a poder lidiar más veces con unidades del rival y ante un posible ambush del rival me va a hacer menos daño a la base, ¿no? Con que tenga Overwhelm. Contra Control, otro Rival Fall y Force Surrender, ¿vale? Para incluso Kaina si queremos, incluso Kassan si queremos. Ahí es un poco también el sentir, pero Force Surrender, pues para seguir abusando de quitarle cartas, ¿no? De Control no le quiero dejar que tenga cartas en mano, no es suficiente tener Force Throw y sabotaje. Le quiero quitar más cartas, encima me da robo, así que todo ventajas. Puntos clave, y voy a intentar ser muy rápido porque acabo de mirar y van 40 minutos ya de guía, que con edición pues se quedará en 30 y muchos. Bueno, puntos clave. Primero, vida es un recurso, ¿vale? Si tenemos una fortaleza en este deck, es que tenemos muchas unidades que tienen Restore. Por tanto, no tengamos miedo a recibir cierto daño a la base, sobre todo jugando contra mid-range. Si el mid-range nos pega a la base y no a nuestras unidades, se celebra porque yo me voy a seguir curando, voy a seguir teniendo tiempo en partida para llegar a donde quiero llegar sin ningún tipo de problemas. Claro, un mid-range muy agresivo como es un boba amarillo que encima me gira unidades, me las devuelve, ahí sí nos duele un poquito más, pero aún así hay que confiar en la curación. Habilidad de Rey, entender el tempo de la partida, ¿vale? Esto es práctica, gente, no hay una fórmula mágica, ya lo dije antes, es párense, respiren, entiendan cómo va a ser el orden de las cosas y digan, me interesa más jugar a tempo algo del mismo coste de recursos, coste 3, o es mejor fortalecer con token de habilidad de rey, tradeo y juego algo más baratito, ¿vale? Aunque malgastes recursos, si luego tienes iniciativa, esa unidad va a volver a pegar tuya y te vas a volver a curar, vas a poder lidiar con otra unidad, vas un poquito más lento, mantienes mucha mano para tener recursos y adaptarte mejor a lo que viene en la partida. Y a veces ese tokencito, entender el tempo y de verdad lo que necesitas, es la super clave y la diferencia de poder ganar más partidas con Rey a no ganar. La otra es el turno de Rey. Tenemos que conseguir que cure. Tenemos que conseguir que salga y pegue. Y pegue y fortalezca. Y si encima fortalezco una unidad, girándola, porque no quiero gastar los 6 recursos en algo, sale, pega y fortalece a otra o se fortalece a sí misma, mejor. Estabilizamos mesa. Mesa potente, de muchas estadísticas, sobre todo estadísticas de vida, porque luego con la base podemos rematar unidades, con fuego abierto podemos rematar unidades, ¿vale? Podemos con takedown ya entra en rango de poder eliminarlo. Entonces, unidades de mucha vida, con curación y de valor. Y como dije antes, descarte, ¿no? Saber cuándo jugar con el descarte del rival, cuándo forzar el descarte es súper clave. Hay un momento, o sea, no es un punto exacto, ¿no? Pero hay como un abanico, hay una ventana de oportunidad donde es práctica, gente. Es práctica, pero yo diría que no... que es mejor, primero, estabilizar mesa, lo expliqué antes, y luego descartar, ¿vale? No tener descarte, de sobre todo hablo de sabotaje, ¿vale? Force throw a tempo, donde entre, y si tienes un Yoda en mesa, muchísimo mejor. Pero si no, ese descarte ahí bien metido es muy bueno. Para todo ello, como muchos decks, o sea, esto es un poco común a todos. Conocer el meta, entender bien qué vas a jugar para poder banquillar bien y poder tomar decisiones sin más navecitas agresivas o más navecitas de curación. Conocer las amenazas del rival para poder orientar bien tanto la vida del rey como el descarte, como todo. Y administrar herramientas. Prioridad, acabar con muchas cartas en mano. Sobre todo si no hemos robado un tech y lo hemos llevado recursos, ¿vale? Sobre todo intentamos aguantar. Y por último, solidez y seguir confiando en el descarte, ¿vale? Es un deck muy sólido. Curación, estadísticas. Eres muy pesado, Rey Salía, ¿no? Sobre todo, si no te gusta Rosalía, con más razón, solidez. Y descarte. Es como ganas la partida y, de verdad, acabas pasando por encima de un montón de decks actuales del meta. A mí me gusta muchísimo. Por otro lado, guardar mano, lo he dicho 25.000 veces. Lidiar con líder más la curación es clave, ¿vale? Seguir aportando curación a la mesa. Y si podemos tener un Rival Fall para eliminar al líder rival de un golpe, maravilloso. Si no, ojalá llegue un look para rematarlo o, si hace falta, pego con varias unidades y entre ellas me voy curando, ojalá me quedo en mesa. Rey tiene que pegar ahí seguramente para meter 3 dañitos y curarnos. Y llegar al siguiente turno donde sí podamos eliminar al líder de algún modo. Por ahora, enfrentamientos más complejos para mí. Sabine verde y Palpatine verde. Sabine amarillo me la he comido en las 3-4 partidas que he jugado contra ella. Faltan muchísimas partidas más. O sea, eso es una muestra muy chiquitilla. Lo expliqué antes, ¿no? Al final es como... ¿voy bien o no voy bien? ¿Voy entendiendo cómo quiere ser Rey jugada? Creo que claramente sí, ¿no? Y a día de hoy, si tengo que ir a un torneo mañana, iría con este deck casi seguro. Y Palpatine verde, creo que es un poco lo más duro, por el mega rampeo y por todas las cosas que te acabas sacando. Con Palpatine, es cierto que como no banquilleo a meter los Force Surrender,
quizá estoy un poco condicionado, pero con Force Surrender creo que no debería ser tanto problema. Puedes más o menos manejar la partida, sobre todo por toda la curación que tienes tú y él no tiene. Es que él tiene al final... ¿Qué tiene? Tiene Yularen y poquito más. Creo que esa es la gran diferencia. Y hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado. Hay una partida, como dije antes, contra Boba, que pueden ver para ver un poquito justamente esto, ¿no? Cómo lidio con la mesa y cómo me acabo recuperando, ¿no? Como después de ya tengo más mesa que tú, he lidiado con tu mano y ahora es como me curo, sigo lidiando con la mesa, no me consigues ganar y te paso por encima, ¿no? Entonces, les invito, los dejaré por aquí, ¿de acuerdo? Y nada, gente, espero que os haya gustado mucho. Ojalá disfruten mucho a Rey, es muy buena, me gusta un montón. Y bueno, llevamos mucho tiempo hablando de azul-blanco. Si quieren ver azul-negro, ¿no? Cómo interacciona azul-negro con el meta actual, les recomiendo que vean este vídeo. Es la final de la Gamecom del viernes entre una Kira azul-verde contra un Hondo verde azul. Así que no hay mejor partida para ver un poquito cómo está funcionando los decks azules y negros. Chao, gente, bonita semana, disfruten muchísimo.